de planillas de sueldos. Así coloquemos, ¿ya? Capítulo. Este es el capítulo 3, si no estoy equivocado. Coloquemos como título gestión de planillas de sueldos. Vamos a hablar todo el entorno relacionado a obligaciones, derechos y obligaciones del trabajador y del empleador, del patrón. Vamos a avanzar todas las posibles planillas que existen. Vamos a avanzar obligaciones, les decía, del patrón, sus derechos, obligaciones y derechos también del trabajador, trabajadora. Acá van a surgir muchos casos especiales. La mayoría de ustedes trabaja o ha tenido alguna experiencia laboral de algún modo, de alguna medida. Han sido empleados públicos, tal vez, funcionarios públicos, o tal vez han trabajado o están trabajando en alguna entidad privada, o si han trabajado en alguna institución pública, han debido ser algunos de los tipos de trabajadores que existen en las entidades públicas, como ser empleados de planta, consultores de línea, consultores por producto y otros, ¿ya? Vamos a hablar de muchos de esos casos también. Ahí van a surgir bastantes dudas, consultas y demás. Justamente para eso es este capítulo que estamos comenzando hoy. Por lo cual vamos a comenzar en unos segundos. Voy a compartir ya mi pantalla para que podamos ir desarrollando todos los conceptos básicos de los elementos y generales relacionados a este capítulo. Denme unos segundos, por favor. Antes de comenzar este capítulo, ya estoy a punto de compartir la pantalla como el material de apoyo en forma de planilla o planilla, sino de elemento Word para que puedan ustedes tomar apuntes también. Cuando yo hable de la ley, y cada vez que hable yo de la norma, la ley y la ley, vamos a referirnos a la Ley General del Trabajo vigente. Existen algunos libros que nos van a ayudar a analizar estos casos, bueno, varios casos relacionados al entorno o a la relación obrero-patronal en sus diferentes situaciones, ¿ya? Uno de los libros que pueden ustedes consultar es el que se denomina, tomen nota por favor, se denomina el Manual Práctico Laboral. El Manual Práctico Laboral. El autor es el doctor Marco Antonio Dick, D de dedo, I-C-K, Marco Antonio Dick. Les sugiero ¿ya? Puedan contar con este material. No estoy obligándoles a comprar este material, solamente si desean algún texto que pueda permitirles ampliar su conocimiento, ejemplos, las últimas ediciones del texto que titula El Manual Práctico Laboral, del autor Marco Antonio Dick. Y principalmente la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo data de aproximadamente la mitad del siglo pasado. Ha tenido muchas modificaciones, actualizaciones, mejoras hasta la fecha. Por tanto, si ustedes consiguen la última versión de la Ley General del Trabajo, entonces vamos a poder contar con material que nos permita desarrollar, entender y ampliar nuestro conocimiento. Asumo que ustedes ya están pudiendo observar la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí. Muy bien. Este material es complementario a este capítulo.
Entonces vamos a colocar como primer subtítulo, sueldo y o salario. La diferencia, bueno, el término sueldo y o salario, los términos sueldo y o salario se asemejan y se diferencian. Se asemejan en que ambos términos representan una remuneración a favor del trabajador o trabajadora, funcionario o funcionaria. En eso se asemejan. Es una remuneración. Es una remuneración que corre a cargo del empleador a favor del trabajador o trabajadora por los servicios prestados a la empresa o a la institución pública o privada. Es una remuneración al esfuerzo físico o mental del trabajador o trabajadora, ¿ya? En eso se parecen, porque ambos términos, sueldo y salario, son términos semejantes, pues ambos son remuneraciones a favor del trabajador o trabajadora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sueldo, remuneración, dedicado principalmente al esfuerzo mental de manera significativa y poco al esfuerzo físico, oficinas, administración y demás. Sin embargo, el término salario se utiliza como remuneración al esfuerzo físico más que mental, a los obreros, peones, ¿ya? La diferencia y la semejanza. Suficiente, se asemejan porque ambos son remuneraciones a favor del trabajador o trabajador. Se diferencian porque la denominación sueldo se utiliza más para la parte administrativa, donde hay mayor esfuerzo mental que físico, y el salario se utiliza más para la parte operativa, donde hay mayor esfuerzo físico y un poco menos de esfuerzo mental. Al fin y al cabo, esfuerzo. Se dice también, esto ya voy a empezar a leer, jóvenes, dice la remuneración, el sueldo y o salario es la remuneración que percibe el trabajador en pago de su trabajo. Como les decía, en pago de su esfuerzo. La realización, mejor dicho, del trabajo, la realización y o ejecución puesta en marcha del esfuerzo implica desgaste. Este puede ser físico o mental, dependiendo del tipo de trabajo. Existen muchos ejemplos de esfuerzos, actividades laborales. ¿Ya? Se estima que esta remuneración, sueldo o salario, tiene que ser proporcional al esfuerzo. Significa, según la ley, según la norma, la Ley General del Trabajo, que no se debe ni se puede hacer diferenciación alguna por género, nacionalidad, creencia, inclinación política y demás. Así dice la ley, ¿ya? Obviamente, jóvenes y señoritas, muchas veces vamos a hablar de manera ideal. ¿Qué significa de manera ideal? Lo que dice la ley, lo que dice la norma. Sin embargo, en la realidad vamos a encontrar muchas diferencias. Diferencias entre lo que realmente ocurre en el trabajo real, repito, reitero, y lo nominal, lo que dice la ley. La ley dice que si un hombre y una mujer realizan el mismo esfuerzo, deberían ganar por igual. Eso dice la ley, ¿no? Este tercer párrafo dice eso, ¿no? Miren, es proporcional, dice la remuneración, al trabajo y no se debe ni se puede diferenciar por género o nacionalidad. Así dice la ley. Sin embargo, en la realidad vamos a encontrar que en diferentes instituciones públicas y o privadas se pueden presentar casos en los que el esfuerzo es el mismo o muy similar y la remuneración es desproporcional. En otras palabras, al varón se le paga más y a la mujer se le paga menos, ¿ya? Yendo al punto y de manera específica. Así ocurre en muchas instituciones, no estoy diciendo en todas, ¿ya? Jóvenes, si de pronto ustedes quieren participar, complementar o consultar, pueden habilitar su micrófono, interrumpan la clase y vamos a dar curso a alguna explicación o complementación, ¿ya?
Se asume que en la realización de un trabajo, de un esfuerzo, existe la variable tiempo, periodo, a diferencia de la cantidad o calidad. Depende mucho. ¿De qué depende? Del tipo de empresa, de lo que genera, de lo que produce. Puede producir bienes una empresa, puede producir servicios una empresa. Depende del tiempo, la cantidad de horas de trabajo. Depende de la cantidad de productos que genere, de bienes. Se pueden encontrar remuneraciones por trabajos por objetivos, por resultados, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, eso, como les digo, depende del tipo de empresa, depende del tipo de servicio que genere, si es pública la empresa, privada, la institución, el rubro y otros factores más. ¿Ya? Más abajo dice, la unidad que se estima es para la cantidad, para el cálculo en realidad, de horas trabajadas. El jornal, la jornada, de ahí viene, ¿no? Jornal, tiene 8 horas. ¿Ya? Así dice la ley. No puede haber jornal de 7, 6 horas. Eso dice la ley. Se puede prorratear, se pueden realizar prorrateos, si es que no se trabaja por exactamente 8 horas. Se puede trabajar por 7, se calcula sobre 8 la remuneración y se prorratea a 7, a 6 y dependiendo del horario. El día laboral, jornal, tiene 8 horas, así dice la norma. La quincena tiene 15 y el mes tiene 30. ¿Por qué aclaramos que el mes tiene 30? Se aclara porque hay meses que tienen 28 días, un mes que tiene 28 días, bisiesto 29, febrero, ¿no? Hay otros meses que tienen 30, pero hay otros que tienen 31 días. Para fines de cálculo, todos los meses, o mejor dicho, se va a utilizar el periodo económico financiero, el año económico financiero, así se va a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que el año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y como tiene 30 días, existen 30 jornadas. Si existen 30 jornadas y cada jornada de 8 horas, para fines de cálculo se considera un total de 240 horas. Ojo, para fines de cálculo por horas trabajadas, ¿ya? Sin embargo, así como la matemática financiera, en la matemática financiera se determina el tiempo real calendario, bajo calendario gregoriano, 365 días y demás. Sin embargo, para fines de prorrateo se utiliza el año económico financiero. El año económico o año financiero tiene 360 días, 30 meses, y cada mes, incluyendo febrero, tienen 30. Así se considera, ¿ya? Lo mismo para la jornada laboral, la quincena, el mes y el año. Les repito, y está con amarillo acá resaltado, ¿no? Dice, para fines de cálculo por horas trabajadas, dice, se considera un total de 240 horas mes, para todos por igual, todos o todas en este caso, ¿no? En ese interín se define, o mejor dicho, la ley define que el hombre, el varón, debe trabajar 48 horas por semana. Es una determinación, ¿ya? Y la mujer debe trabajar a la semana 40 horas. Eso dice la ley, ¿ya? Que se cumpla o no, ese es otro tema. No estamos hablando acá de horario todavía, no estamos hablando de recargo nocturno, horas extras, dominicales, feriados, todavía no estamos hablando de eso. Estamos hablando en condiciones normales, ¿ya? En muchas empresas, principalmente en los bancos, como ejemplo estoy hablando, evidentemente hay un horario, ¿no? Hace unos años atrás, el horario de la mayoría de las empresas era de 8:30 a 12:30 y de 2:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. Así era el horario. 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde,
8 horas por día, así era, ¿ya? Hoy en día han cambiado la situación, cambió la situación por diferentes razones, no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia ya han habido horarios continuos de 7 horas, porque no se puede trabajar más de 7 de manera continua, tiene que haber un descanso, eso también dice la norma, ¿ya? Hay horario continuo en muchas instituciones. Pero ¿a qué va el comentario mío? A que evidentemente puede haber una hora de entrada y también una hora de salida de manera nominal. Sin embargo, en los bancos, pese a que la ley dice que por su política y dentro de la ley no pueden trabajar más allá de las 4 de la tarde, por decir algo, dependiendo de los horarios del banco. A puerta cerrada los funcionarios trabajan pues hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, o 10, más incluso, ¿ya? Y muchas veces en estas instituciones financieras, por el horario nocturno, recargo nocturno u horas extras, dependiendo de la situación, no son remuneradas las horas extras, ¿ya? En algunos casos sí son, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de lo que pasa en la vida real? Porque en algunos casos sí se cumple la ley, se respeta la ley, se cumple, y en otros casos no. Y el trabajador o trabajadora se resigna a cumplir lo que la empresa le indica por miedo a perder su trabajo, su puesto laboral, su trabajo, su empleo. En algunos casos, los funcionarios han ido a denunciar. ¿A dónde? Al Ministerio de Trabajo. Y los inspectores del Ministerio, una vez verificada la denuncia, proceden a iniciar un proceso cuyo periodo, pues, perjudica, por más de que haya salido a favor del trabajador, es perjudicado por el tiempo. Se alargan procesos. Entonces, es complejo. Por tal razón, el trabajador o trabajadora muchas veces no denuncia y soporta ese tipo de abuso. No debería existir, sin embargo, existe. ¿Alguna consulta hasta acá, por favor, para hablar del sueldo y salario y las horas base para el cálculo y lo que dice la ley para el trabajo del varón, 48 horas y 40 la mujer? ¿Tienen alguna consulta antes de entrar al siguiente punto? Díganme, por favor. Dicen, buenas noches. Hola, buenas noches. Dicen, yo tengo una consultita en ese aspecto de las horas. Generalmente dicen que los hombres debían trabajar 45 horas, y las mujeres 40 horas semanales, ¿no? Y si hacemos una división, digamos, 240 horas en cuatro, vos sale a 60 horas por semana. No. Bien por la pregunta y observación, voy a hacer algunas aclaraciones, ¿ya? La ley dice que el hombre debe trabajar 48 horas semana, 48, no 45, ¿no? La primera aclaración. La segunda, el mes no tiene pues exactamente 4 semanas, ¿no? El mes tiene 4 semanas y unos días. 4 semanas sería 28 días, ¿sí o no? Pero el mes puede tener 30, puede tener 31 días, puede tener 28 días, o en su caso 29, bisiesto febrero, ¿no? Ahora, ¿por qué se calcula y se estima que el año tenga 360 días, que el mes tenga 30 días y 12 meses al año, la quincena 15 días, y por 240 horas mes? Dice claramente, y está con amarillo, dice, para fines de cálculo por horas trabajadas, dice. ¿Ya? Evidentemente, si dividimos 240 entre 30 son 60, etcétera, entre 4, en realidad, entre 4 semanas, mejor dicho, ¿no? 4 semanas son 60 horas y no cuadra, ¿no? Pero no tenemos por qué cuadrar ni comparar. Por eso les decía, hagan un parangón, una comparación en matemática financiera, que seguramente ustedes ya están primer año, todavía no están viendo. Pero en matemática financiera se consideran dos plazos, dos tipos de periodos. El calendario gregoriano, que tiene 365, donde enero tiene 31 días, febrero tiene 28, no bisiesto, marzo 31, diciembre 31, agosto 31, julio tiene 31, junio 30, septiembre 30, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas son las horas reales. Pero para la matemática financiera, económica financiera, el calendario es de 360 días. En ese calendario financiero o económico también se llama, febrero tiene 30
días, ¿entienden? Ahora muchos dirán, pero ¿por qué tiene 30? Porque después el calendario financiero. Se utilizan ambos para cálculos. Por un lado, las horas reales o los días reales. Y por otro, para la ponderación, por eso dice, para fines de cálculo por horas trabajadas en beneficio del trabajador, se estima que se trabaja más. No sé si me están entendiendo. O sea, no tenemos en este momento que comparar matemáticamente porque no va a cuadrar. No va a cuadrar. Si ustedes multiplican 48 por 4, a ver, multipliquen 48 por 4. ¿Cuánto es? 192. Ajá. Pero eso será al mes. No se puede decir que es al mes, porque el mes no tiene 28 días. A ver, vamos a agosto. El mes real no tiene 28 días. ¿Qué tal si esos 3 días restantes que no estamos contando de agosto son días hábiles? ¿Se dan cuenta? O son también feriados, o domingos y feriados, etcétera. Eso no es real. Entonces, tenemos que irnos a la parte real y se prorratea contra las horas trabajadas nominalmente. Es así como se calcula. Más obviamente, porque de eso se trata, hacer cálculos. Si un trabajador, digamos, entró a trabajar el 1 de febrero y le han despedido el 15 de diciembre, ¿cuántos días realmente ha trabajado? Son los días calendario. Y se prorratea sobre el total de horas mes, 240, sí se prorratea. Para ese cálculo sirve. Si en este momento, les repito, comparamos, dividimos, etcétera, no va a cuadrar porque estamos comparando dos cosas que no tienen por qué compararse, ¿me entienden? Lo que sí está claro, y debe estar claro, es que el hombre a la semana trabaja 48 y la mujer 40. Es por la ley, así dice. No dice al mes 192, no dice así la ley, ¿me entienden? ¿Está aclarada la duda, señorita Yapura, Poma? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta antes de pasar al siguiente subtítulo? ¿Qué significa o qué es salario mínimo nacional? ¿Alguna otra consulta más? Ya. Coloquen como subtítulo ahora salario mínimo nacional. Y del salario mínimo nacional voy a comenzar hablando lo siguiente. La ley establece nuestra legislación. Cada vez que diga la ley, ya les dije, ¿no? Estamos hablando de la Ley General del Trabajo como base principal. Debajo de esta existen pues resoluciones, decretos y demás, ¿ya? Decretos supremos y otros más debajo de esta ley. Más allá de saber qué número de decreto es, de qué fecha, etcétera, más allá de eso, tenemos que entender el concepto. ¿Qué significa esto? Que el concepto del salario mínimo nacional, SMN, establece que esa remuneración, porque también es una remuneración, ¿ya?, tiene que ser lo mínimo que un trabajador o trabajadora en edad de trabajar, más de 18 años, mayoría de edad, puede percibir al mes. Eso significa, al mes. Obviamente va a haber muchos casos especiales. ¿Qué significa trabajar al mes? 8 horas por día significa. 48 horas a la semana, así significa para los varones, 40 para las mujeres. Eso significa. Pero en la realidad, jóvenes, no creo que los hombres trabajen 48 horas. O que la mujer trabaje solo 40, digamos. Estoy seguro que realmente el hombre trabaja más y la mujer también trabaja más. Pero les pagan por 48 horas a la semana. Para fines de cálculo, por algunos ajustes, horas extras, dominicales, vacaciones, aguinaldo, por rateos, se considera 240 horas mes. ¿Se dan cuenta? Ahora, el concepto del salario mínimo nacional es que la ley establece que en un mes la menor remuneración de un trabajador o trabajadora dentro del territorio nacional tiene que ser el equivalente al mínimo nacional. Actualmente es de 2.164, ya actualmente. Vamos a ver enseguida los cálculos y demás. Les comento, y a propósito del salario mínimo nacional, la modificación anterior a la presente, del 1 de mayo de 2021, se ha realizado el año 2019. En el año 2019 se ha establecido un incremento al salario, ¿ya? Pero este incremento, que normalmente lo realiza el 1 de mayo, Día del Trabajador a nivel mundial, si no estoy equivocado, claro, no puedo decir todo el mundo, ¿no?, sino la mayoría de los países al menos, ¿no?, porque hay países que tal vez no adopten eso, no puedo decir todos, ¿ya? Bueno, al menos en nuestro caso, sí, nosotros estamos sujetos bajo
algunos tipos de acuerdos internacionales. En ese interín, nosotros como Bolivia, en Bolivia, los antecedentes, bueno, son diversos, no los vamos a analizar ahora, no compete analizar eso. ¿Ya? Lo que sí, ya en nuestro caso, mejor dicho, el último incremento fue el último anterior a este, ¿no? El año 2000, el 1 de mayo de 2019. Se ha mantenido hasta el año 2021, hasta mayo del año 2021, ¿ya? Y lo que sí genera un desorden en el cálculo de beneficios y demás, y reajustes, porque esta ley sí es retroactiva, son las únicas disposiciones retroactivas. ¿Qué quiere decir retroactiva? Si de pronto se promulga a través de un decreto supremo algún incremento, este incremento de manera retroactiva se recalcula desde enero. Ejemplo, si en 1 de mayo de 2021 se ha incrementado el haber básico o el salario mínimo nacional, se hace un reajuste desde enero y se le devuelve como si en enero hubiese sido la fecha de inicio de la aplicación de esta ley. ¿Me entienden? Eso se llama retroactividad. ¿Ya? El resto de las leyes no son retroactivas, sino a partir de su promulgación y publicación. Bueno, ahora sí, vamos a leer algo más del salario mínimo nacional. Miren, dice, no se podrá convenir un salario inferior al mínimo. ¿En la vida real ocurre eso? No ocurre, porque muchas personas trabajan más de 8 horas al día y perciben menos al mínimo nacional en la actualidad. La repito, el actual es de 2164, vigente desde el 1 de mayo de 2021. El anterior era 2122, ¿ya? Se ha establecido un incremento solamente este año al salario mínimo nacional, solamente, no así al haber básico, ¿ya? Normalmente, bueno, hace unos años atrás, el incremento podía ser el mismo o diferentes, o sea, se realizaba sobre el salario mínimo nacional y el haber básico. El haber básico, digamos, un 5%, el mínimo nacional un 2%, o viceversa, podía haber variaciones, ¿no? Este año solamente se ha incrementado el salario mínimo nacional de manera directa, pero el incremento de este salario mínimo nacional no queda ahí, porque el salario mínimo nacional es base para otros cálculos de otras remuneraciones, que vamos a ver también poco a poco. ¿Ya? Hablemos de esta remuneración. Dice, vuelvo a leer lo que está en su pantalla. Ya ustedes pueden hacer captura, además. No se podrá convenir un salario inferior al mínimo, ¿no? 2.164, cuya fijación, según los ramos del trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio de Trabajo, que en la práctica se determina por decreto supremo. Quiere decir que cualquier incremento salarial tiene que estar amparado por un decreto supremo, ¿ya? Y una vez que haya el decreto supremo, se reglamenta. El reglamento quiere decir resolución ministerial, RM, del Ministerio de Trabajo. Así es como funciona el conducto, o mejor dicho, la cadena de leyes, en este caso, de normas, ¿ya? A ver, hagan un pequeño cálculo, jóvenes. El cálculo ya está en la pizarra, ¿no? O está en el esquema. El salario anterior mínimo era 2.122. Si ustedes hacen el cálculo, como yo les he enseñado a calcular el precio de venta, el precio de costo de tasa de incremento, tendríamos que multiplicar hasta, miren, colocando en amarillo esto, multiplican, a ver, 2.122 por 1.02, 2%, el mínimo nacional debería ser 2.164, o punto 44. Matemática o no, se establece por norma que el mínimo nacional es 2.164 y se cortaron los decimales. ¿Me entienden? Por tanto, no es exactamente pues el 2%, ¿no? Debe ser el 1.99988, algo así debe ser más o menos la tasa de incremento. No es 2%. Les hablo desde el punto de vista matemático, ¿ya? Porque si se fijan, de manera exacta tenemos, o de manera más exacta, aunque como se quiera, 2.164,44. Esto está vigente desde el 1 de mayo 2021. Cada año que se pueda recalcular o realizar un incremento genera un trabajo minucioso para los contadores,
financieros en una empresa. Tienen que hacer recálculos, presentar nuevas planillas, actualizar, o sea, se puede hacer, pero lo que recomiendan algunos autores es que estos incrementos no se realicen de manera política, no estoy hablando del más ni del menos, ¿ya? Estoy hablando política como política de varios países del mundo, ¿ya? Muchos países incrementan el salario como premio y como una ofrenda, digamos, o algo merecido al 1 de mayo, día que se recuerda el Día del Trabajador, digamos, ¿no? Pero no están viendo la practicidad. Lo que debería hacerse es cualquier incremento a partir del 1 de enero. Con esto se evitarían recálculos, ajustes, retroactividad, ¿ya? Ya llegado el 1 de mayo, solamente comunicar que desde enero de ese año se realizó el incremento para todos los trabajadores y trabajadoras del territorio boliviano. Pero obviamente esto es un punto de vista, ¿ya? Con o sin argumento, no importa, pero sí se lo puede hacer. Pero ya las autoridades de los ministerios, en este caso del Ministerio de Trabajo, es quien decide cómo se va a proceder con el incremento. Entonces es político, ¿ya? Político. Muchas veces no. Bueno, ¿alguna consulta a jóvenes respecto del salario mínimo nacional? ¿Alguna consulta sobre el salario mínimo nacional actual vigente? Bien, les voy a dar un trabajo, ¿ya? He recibido bastantes observaciones. No estoy diciendo que las observaciones sean malas, por si acaso. En realidad, toda observación y toda crítica nos lleva a mejorar y a complementar, ¿ya? He tenido una reunión con las autoridades, entonces ha habido algunas recomendaciones mutuas en beneficio de ustedes y que no solamente nos mantengamos con lo avanzado en clase, sino se pueda investigar algo más, no dar tareas excesivas, pero sí hacer algo más, ¿me entienden? Por tanto, tomen nota de un trabajo que les voy a dar ahora. Es bastante sencillo, ¿ya? Y lo pueden encontrar en internet de manera muy sencilla, muy fácil, ¿ya? En una sola página, tamaño carta, oficio o A4, lo que ustedes deseen, quiero un esquema en media página al inicio. Lo van a hacer a mano, por supuesto, no quiero en computadora, ¿ya? Y tampoco quiero un copy-paste, ¿ya? Copiar imagen, etcétera, copiar imagen. O un print screen, no quiero eso, ¿ya? Quiero que hagan a mano, dense el trabajo de graficar, aunque sea copiar o calcar, digamos, ¿ya? De internet, ¿ya? Háganlo a mano. Y en la parte, eso en la primera media página. En la segunda media página, lo que van a hacer es explicar la evolución del salario mínimo nacional de los últimos 10 años, ¿me entienden? En internet van a poder encontrar desde hace bastantes años atrás. No quiero todo, solamente de los últimos 10 años atrás. Quiere decir, desde el año 2001 hasta el año desde el año 2011 hasta el año 2021, ¿ya? Porque este año sí se ha incrementado, ¿ya? Está claro el trabajo. Quiero un análisis de la evolución. Ustedes dirán en el análisis, entre estos 10 años ha habido un incremento promedio, o se ha incrementado porque la economía estuvo bien, se redujo porque la economía estaba mal, la crisis, el efecto de la burbuja, precio de las viviendas. Para eso tienen que ustedes leer. Todo está en internet, cualquier información de internet al respecto nos va a ayudar, ¿ya? Entonces ese trabajo ustedes lo van a llevar, lo van a cargar hasta, yo les voy a dar por se llama un instructivo pequeño por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ya? Pero lo que van a hacer es enviar por sistema hasta 5 minutos antes de comenzar la siguiente clase, ¿ya? Es decir, la próxima clase es el miércoles a las 9, hasta las 8:55 van a poder enviar, ¿me entienden? ¿Ya? Y va a estar abierto 1 hora, digamos, para que puedan enviar. Es una sola hoja, o mejor dicho, una sola página de tarea. ¿Alguna duda respecto a la tarea? Licenciado, buenas noches. Mil disculpas, no pude escuchar la primera parte del trabajo. Por favor, ¿podría repetir? Claro.
en la primera parte de la página van a colocar un esquema, un gráfico, unas barritas, ¿ya? Van a colocar en la parte inferior el año 2011, 2012, 2013, 2014, digamos hasta el año 2021, y eso es en las abscisas, ¿ya? Y en el eje de las ordenadas van a colocar el monto, 200, 300, 400, 500, hasta cuánto se irá incrementando, ¿me entienden? Eso lo van a poder encontrar en internet. Eso en la primera media página. En la segunda media página, un análisis de la evolución, un análisis que lo pueden ustedes obtener también en internet. La economía estaba bien, la economía estaba mal, etcétera, ¿ya? Todo a mano. Quiero que grafiquen, ustedes rayen con su reglita, con el bolígrafo, si quieren que... O sea, dense trabajo para hacer eso. No quiero en internet y copy-paste. Eso no me sirve. Quiero que ustedes hagan el esfuerzo de hacer a mano. Es una sola página de tarea. Eso hasta las 9 menos 5 del día miércoles 28 de julio. ¿Alguna otra consulta más? Listo, Listen, gracias. Ok. Bien, como no hay más consultas, la pregunta para ustedes. Ustedes son de primer año. ¿Ustedes van a realizar alguna actividad que se relacione al festejo al aniversario de la carrera de comercio en el INCOS? Es el 28. Bien, como no va a haber ninguna actividad, entonces las clases para nosotros son normales el miércoles. A las 9 pasamos clases, ¿ya? Esto les comento porque hay una reunión, me parece, que están organizando los jóvenes de tercer año, ¿ya? Por tanto, si ustedes no están formando parte de esa actividad, entonces pasamos clases, ¿ya? Porque si no pasamos clases, pues nos van a observar, ¿ya? Eso es, jóvenes. No hay más consultas, no hay más dudas. ¿Ninguna otra Una consulta, Lice, antes que se vaya. Aquí tengo una duda. Lice, usted dijo que hay un incremento salarial al salario mínimo nacional. Sí. Un porcentaje que el gobierno 2%. decide, ¿no? Así es. Y el otro salario que usted dijo, o sea, ¿a cuál se refiere? Ya. Este año no ha habido incremento. Normalmente se colocan o se consideran dos remuneraciones. Uno, el salario mínimo nacional, y el otro se denomina haber básico, se llama. Este año no ha habido incremento al haber básico. ¿Ya? Son cosas diferentes. Vamos a avanzar eso, obviamente, vamos a aclarar. Pero les reitero, una remuneración es el salario mínimo nacional y la otra remuneración es el haber básico, que para este año no ha sufrido ningún incremento. Y otra consulta, Lice, antes que se vaya. Cuando uno ya trabaja, digamos, si ya está trabajando, entonces solo le incrementan al haber básico, ¿no? Y para aquellas personas nuevas y empiezan como un salario mínimo, entonces a eso se incrementa, ¿no? No. A ver, vamos a aclarar. En este momento, si una persona comienza a trabajar, lo menos que puede ganar es 2.164 como total ganado. Así es. De aquí, seguramente si la empresa realiza aportes, bueno, no si es que aportan, no se están obligados a aportar a las AFPs, eso también vamos a ver poco a poco. De aquí se tienen que descontar los aportes laborales, ¿entiendes? Para tener un líquido pagado. Eso también vamos a ver, ¿ya? Esto es una cosa. Cuando a alguien se le contrata ahora, lo menos que puede ganar es 2.164 al ganar, ya no como líquido pagable. Uno. Otro elemento más, el haber básico. A ver, si tú, señorita Yapura Poma, comienza a trabajar y gana 2.164, esto es también su haber básico. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? En que no siempre se comienza con 2.164. Imagínense que vaya alguien a trabajar y diga, ¿cuánto quiere ganar? Estoy de acuerdo, 4.000 bolivianos. Perfecto. 4.000 es su haber básico. Es el sueldo de remuneración con el que está comenzando a trabajar. Entonces me diré, ¿y para qué sirve el mínimo nacional? Para que no le paguen menos de 2.164. Además, el mínimo nacional no solamente sirve para eso, sirve para otros cálculos. Sirve para el cálculo del bono de antigüedad, sirve para el cálculo de subsidios, ¿ya? Para otras cosas más nos sirve, ¿entienden? Ya en el bono de antigüedad vamos a ver una escala y demás, ¿ya? Pero eso vamos a verlo poco a poco. Acá lo único que quiero que hagan es una diferencia. La diferencia es salario mínimo nacional y haber básico. ¿En qué punto son lo mismo? Cuando alguien comienza a trabajar con un mínimo nacional. ¿Listo? Ahí está lo mismo.
Pero no todos trabajan y comienzan con un mínimo nacional, ¿no? Algunos no comienzan con un mínimo nacional de 2.054. Algunos tienen mayor ingreso, 5.000, 8.000, 10.000, ¿entienden? Ahí está la diferencia. Bien. Espero ver la consulta. Si no hay nada más, les agradezco por su presencia y nos encontramos el día miércoles a las 9 en nuestro horario. Ya saben, la tarea 5 minutos antes. Les voy a mandar obviamente antes el link y una hora razonable para que puedan enviar al sistema. ¿Ya? Gracias, licenciada. Hasta luego. Ok. Hasta luego a todos, a todas. Cuídense.